porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón, porque no solo de pan vivimos, porque necesitamos de la palabra de Dios, nos reencontramos todos los días para analizar juntos el mensaje de la Biblia. Hoy nos detenemos en el capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, queremos pedirte que nos bendigas y que nos ayudes a entenderla y aplicarla a nuestra vida. Pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 18 de Hechos nos encontramos con un Pablo que se marcha de Atenas y se va a Corinto. Allí se encuentra con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco que habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos. Y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Algunos, que merecen también todo mi respeto, por ahí sostienen que en la cruz se terminó el sábado. Pero nosotros encontramos que después de la cruz se sigue respetando el sábado. Esos mismos por allí dicen, no, pero solo los judíos. Pero aquí eran los judíos y los griegos. Quiere decir que el respeto por el mandamiento que Dios había establecido no solo está en el Antiguo Testamento, sino también está en el Nuevo Testamento. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Si nosotros vamos a los evangelios, Marcos, por ejemplo, dice que había que predicar: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí otra vez el mismo concepto: creyeron y fueron bautizados. Es que la verdadera fe nos lleva a entregar y a confiar nuestra vida a Dios a través del bautismo. Que el que cree y es bautizado, dice Marcos, será salvo. El que no cree es condenado, porque se condena rechazando el plan y el proyecto de Dios para salvarlo. Una noche, versículo 9, el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Y mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Versículo 14 dice que Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: «Si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes, no quiero ser juez
de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Desde el versículo 18 en adelante, se nos dice que Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, que después se despidió de los hermanos, que emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y de Aquila, y que en Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Y al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, y él no accedió. Pero al despedirse les hizo una promesa: ya volveré, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia, de Frigia, animando a todos los discípulos, porque la estrategia era la predicación en la primera visita, el establecimiento de una iglesia, de un grupo de creyentes, la visita para animar, para cuidar de la doctrina, cuidar de los hermanos, el envío de cartas apostólicas para que también sirvieran de respaldo y fortaleza de la fe. Versículo 24. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado, convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, y al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Y como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Y en este capítulo, así como en tantos capítulos de este libro de Hechos, nosotros percibimos un fuerte enfoque misionero, un fuerte compromiso, ninguna adversidad que los detenía, un sentido de responsabilidad de recorrer, de ser peregrinos, misioneros itinerantes hasta llegar hasta todo lugar. Pero hay un detalle que no es menor y que yo quisiera destacarlo, y dice que vigorosamente demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Eran misioneros convencidos y con vigor, con respeto pero con vigor, con amor pero con firmeza, con claridad. Ellos mostraban el papel del Mesías, pero respaldado en las Escrituras. Vigorosamente demostraban por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Y volvemos al inicio de nuestro programa. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. El único lugar seguro es seguir el claro escrito está de nuestro Señor. Por eso en este momento los animo, los desafío y les suplico que en cuestiones religiosas y en la vida toda, siempre permitan ser guiados por Dios a través de su palabra. Ahora vamos a orar.
Padre nuestro, gracias por el espíritu misionero de Pablo y de tantos otros, por su preocupación de llegar a todo lugar y a toda persona, pero también por su estrategia de que lo que enseñaban, lo enseñaban con vigor, con convicción, pero demostrándolo a través de la Escritura. Que todos nosotros permitamos ser guiados por tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, hoy y siempre. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.